Y después de esta música entramos ahora en Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. Estamos a las puertas ya de la Semana Santa. Esta es nuestra última espadaña, por decir de alguna forma, antes de los días santos, porque va a haber ejercicios espirituales. Y luego también porque pues es Viernes Santo, así que pues no habrá espadaña. Así que es esta espadaña con la cual ya nos adentramos en esa fundación de Duruelo de los Padres Carmelitas, con San Juan de la Cruz y con Fray Antonio y Santa Teresa. En un momento en el que también está pues alrededor la Fundación de Valladolid, y vamos a ir poco a poco narrando todo este momento tan importante y tan interesante, que por supuesto se puede ir leyendo en el libro de las fundaciones. Como habíamos dicho en el programa anterior, pues nuestra Santa Teresa llegaba a Ávila el día 2 de junio del año 1568 desde Toledo, pues que llegaba agotada. Sabemos que ella siempre era una mujer enferma, que iba por los caminos en esas caballerías y que llegaba, bueno, pues exhausta pero llegaba a un sitio que para ella siempre fue como un oasis de paz y de gusto, que era el convento de San José, aquí en Ávila. Y llegaba después de casi 10 meses después de haber salido, siempre con la idea de volver, pero llegaba en este momento. Pero aunque ella, como digo, llegó el día 2 de junio, el día 23 de junio ya estaba saliendo para su próxima fundación en Valladolid. Sí. O sea, esta agenda, podemos decir, de la Santa nos impresiona, de su determinación, de su valentía y de echarle arrestos a sus propias debilidades, ¿no? Como persona, decir, bueno, seguir adelante. Estoy muy a gusto aquí, pero no puedo detenerme porque, bueno, pues hay las fundaciones y son las que me llevan adelante. Su famosa frase de determinada determinación. Ella la tenía, padre, ella era decidida en todas estas cosas. Una frase que hace realidad en su vida, porque además no le importaban ni las distancias, ni el estado de salud en el cual se encontraba, ni también incluso la meteorología. A veces que estamos tan pendientes si va a hacer frío, si va a hacer calor, si va a llover. Es increíble las diferentes fechas que uno puede decir, a lo mejor no es la más idónea para salir a ponerse a caminar en lo que es la intemperie. Ahí va, en su determinada determinación. Ella no tenía nada, se la ponía por delante porque ella iba con el motor del Señor en su alma. Ella iba adelante, ¿no? Bueno, ocurre una cosa muy interesante en estos días que estamos tratando de San José. Es que en estos días pues se puso en contacto con ella un señor, del que vamos a leer ahora el texto de fundaciones, un señor llamado Rafael, que le ofrecía pues un lugarcito pequeño que se llamaba Duruelo, ¿no? Y voy a leer el texto de fundaciones en el que la Santa nos habla de esto. Y en este lugar de Duruelo, donde la Santa se dirigió camino de Valladolid y de Medina del Campo, ¿no? Para pasar un poco a verlo. Vamos a ir hablando de este momento. Primero voy a leeros el texto de Fundaciones 13.1, en el que nos habla de este señor, nuestra Santa, y nos habla de este lugar llamado Duruelo. Dice así: un caballero de Ávila llamado don Rafael, con quien yo jamás había tratado, no sé cómo, que no me acuerdo, vino a entender que se quería hacer un monasterio de descalzos y vínome a ofrecer que me daría una casa que tenía en un lugarcito de hartos pocos vecinos, que me parece no serían 20, que no me acuerdo ahora, que la tenía allí para un rentero, que recogía pan de renta que tenía allí. Díjome que era camino de Medina del Campo, que iba yo por allí para la Fundación de Valladolid. Bueno, pues desde este día en que la Santa escribió esto y toda la gente que la lee y los investigadores han estado viendo quién era este señor, don Rafael. Sí. ¿No? Parece ser que era don Rafael Mújica, un caballero de Ávila. Pero hay una pequeña discusión en cuanto a los investigadores y ya desde época antigua, porque el padre Gracián nos dice que negoció con una señora viuda de Salamanca, la Santa, que le diese un pueblo pequeño llamado Duruelo, en él una casa vieja que servía de pajar.
Bueno, esto lo cuenta el padre Gracián en la peregrinación de Anastasio, pero realmente todo el mundo considera, y tal la santa nos lo dice, que fue este señor llamado Don Rafael. Uh-huh. Para los oyentes que a lo mejor nos ubican donde está Duruelo, está muy cerca de una población de Salamanca que es grande dentro de lo que cabe, se llama Peñaranda, de Bracamonte, y dista más o menos de Ávila como unos 45 kilómetros, y es justo el límite de la provincia de Ávila ya con Salamanca. Ahí se encuentra este lugarcillo llamado Duruelo. Sí, es en un camino, camino de Valladolid, por donde pasó la santa, ¿no? Que podemos un poco rastrear por dónde fue. Padre, pues pasó por Marlín, pasó por Villaflor, pasó por Santo Tomé de Zabarcos y por Narros del Castillo. Bueno, Narros del Castillo recomendamos a todo el que pase por allí que vaya a ver la preciosísima iglesia de Narros del Castillo, y se impresionará. Sí. De un lugar preciosísimo, ¿no? Mudéjar. 2 programas atrás en La Espadaña hicimos un relato con Raquel Mozo de la ruta de Santa Teresa, el Camino de Santa Teresa y estos pueblecitos que son testimonio vivo de este paso de Santa Teresa. Además es muy curioso cuando pasa por estos pueblos, porque la gente ha mantenido la tradición de decir, pues aquí se sentaba Santa Teresa, y aquí se sacudió las sandalias, y aquí entró a rezar en la iglesia. En fin, es muy curioso a nivel popular cómo se han mantenido esas tradiciones en estos pueblos que estás diciendo. Se han ido recogiendo, ¿no? El cariño que desde su vida tuvo la santa. Sí. La gente a su alrededor la quería y ha seguido manteniendo su memoria, esta memoria oral incluso, que es tan bonita, ¿no? Que está recogiendo padre. Bueno, estos días, imaginémonos 30 de junio, hacía muchísimo calor. Uno de los días más calurosos del año, siempre son los de finales del mes de junio. Y la santa y sus acompañantes, que eran la hermana Antonia del Espíritu Santo y el capellán don Julián de Ávila, el capellán del convento de San José, pues iban en mulo. Uh-huh. Lo ponemos gráficamente, ¿no? El calor tan tremendo. Y llegaron a este lugar tan apartado. Que bueno, voy a leer otro trocito de Fundaciones 13.3, en el que nuestra santa pues nos lo cuenta. Como el lugar es poco nombrado y no se hallaba mucha relación en él, ansí anduvimos aquel día con harto trabajo, porque hacía muy recio sol. Cuando pensábamos estábamos cerca, había otro tanto que andar. Siempre me acuerdo del cansancio y desvarío que traíamos en aquel camino. Uh-huh. Tenemos a nuestra santa siempre contándonos todo absolutamente, que hacía muchísimo calor. Es fantástico, María Ángeles, que podamos encontrar los relatos escritos por quien los vivió, por Santa Teresa, porque a veces sabemos de los santos, pero bueno, por investigadores, por biógrafos, pero en este caso es la misma pluma de Santa Teresa que relata todos estos avatares y aventuras. Y ella además que nos cuenta todo, o sea, no solamente que iba, sino que hacía muchísimo calor, que pensaban que iban a llegar y no llegaban. No había GPS. No había GPS, que ya vamos a llegar y todavía no. Bueno, pues nos cuenta también, he recogido un acontecimiento pues muy curioso que nos cuenta Sorines de la Cruz en el proceso de Segovia, que 14 años después de lo que ella relata, pues se acordaba de lo que había pasado. Es que, pues que habían pasado tal calor en este momento la santa, que lo había pasado tan mal, que todavía se acordaba de un jarro de agua que un labrador de la zona le dio a la santa. Uh-huh. Es decir, que la santa de vez en cuando debía decirle a sus hijas, ¡ay, todavía me acuerdo de aquellos días, qué horror, qué calor! Y de aquel gesto que tuvo aquel labrador, ¿no? De aquella zona. Que del Evangelio, que aquel que dé de beber a uno de estos, ¿no? Pues no quedará sin recompensa. Así que, bueno, pues estos hombres que veían pasar a estas monjas con sus hábitos, dijeron, bueno, hay que poner en práctica esta página del Evangelio. Vamos a darles un jarro de agua, ¿no? En este lugar, Duruelo, que, bueno, como nos dice la santa, es un lugarcillo. ¿Lo ves ahora también, padre? Lo es. Es un sitio, pues, de muy pocos vecinos, ¿no? Que está ahí a los lados del riachuelo del río Almar, que en verano está seco. Uh-huh. Con lo cual, cuando estaba la santa por allí, la pobre, estaba completamente seco, y que, bueno, pues es una aldea de Blasco Millán. Sí. Bueno, actualmente quien vive ahí, literalmente, porque hay personas que, bueno, viven a lo mejor el fin de semana o en el verano, pero quien vive son la comunidad de carmelitas que fundó Santa Maravilla de Jesús en el sitio en los años 40, y después también
los demandaderos, que en este caso son 2 familias, de los cuales yo he perdido la cuenta, pero parece que uno tiene 7 hijos y el otro parece que tiene 9 más o menos, así que esos son los habitantes hoy en día que tiene Duruelo. Pues una gran población juvenil Eso e sí. infantil. De hecho, se reabrió la escuela de Blasco Millán, el pueblo al cual pertenece esta aldea, en base a todos estos niños, que entre ellos, pues vamos, suman como 16. Bueno, pues estos niños que ahora en primavera pueden jugar en el riachuelo, en el río al mar, y que luego, como vemos, en verano queda completamente seco. La santa y su hija y el padre, como hemos dicho, los que iban para allá, pues llegaron al anochecer. Y la gente del lugar estaba en plena actividad de la cosecha de algarrobas, de cebada, de centeno en las eras. Y bueno, pues así nos lo cuenta la santa, con la impresión que le dio el lugar y lo que vio, como sabemos, con todo el lujo de detalles y con toda su gracia. Dice así: entramos en la casa. Estaba de tal suerte que no nos atrevimos a quedar allí aquella noche, por causa de la demasiada poca limpieza que tenía, y mucha gente de agosto, que quisímonos pasar la noche en la iglesia. Es decir, que la casa estaba hecha polvo, padre, en resumidas cuentas. Estaba sucia, estaba caída, estaba fatal, no se atrevieron a pasar allí la noche. Además, había mucha gente de agosto, significa que estaban recolectando y que, por tanto, tampoco era un sitio... Sí, emigrantes que venían en esas épocas, sobre todo de Galicia, a hacer pues los trabajos, las faenas de lo que suponía pues sacar los campos de la amplia meseta castellana. Y nos cuenta aquí la santa que se quedaron a dormir en una iglesia. No se sabe qué iglesia es esta. Es decir... Hay una cerquita que es Barcimuelle, que hayan conservado un poco la historia de qué pudo ser ahí. La iglesia hoy en día bueno, está un poco abandonada. Es una iglesia posterior a Santa Teresa en su estructura, parece, pero vamos, podía ser la que hubo en tiempos de Santa Teresa. Todo queda un poco en esa investigación, en esa hipótesis, en esa tradición, en esa leyenda. Pero bueno, está claro que la santa pasó la noche en una iglesia un poco refugiada del calor, de tanta gente que había por allí, ¿no? Que trabajarían hasta por las noches para poder hacer los trabajos de las faenas agrícolas mejor, y bueno, y porque el lugar estaba fatal. Como vamos a ver, hablando el otro día con el padre José Vicente Rodríguez, ¿no? Pues máxima autoridad en temas teresianos y sobre todo sanjuanistas. Sí, pues él decía una cosa de la santa que me gustaría recalcar, ¿no? Que la santa lo que era especialista es en hacer real lo que era posible. Es decir, que cuando a ella la proponían un lugar, aunque tuviera muchos problemas, aunque estuviera fatal, como vemos que era el caso, con muchos impedimentos, ella rápidamente lo cogía, sí. Le daba las gracias. Y luego intentaba que esa posibilidad, aunque fuera una posibilidad que desde un punto de vista real fuera un poco remota, decir, bueno, es que esto está fatal, ella intentaba que aquello fuera real. Y así vemos cómo fue la historia de Duruelo, ¿no? Intentaron que aquello fuera real hasta que ya vieron que no, y se tuvieron que mudar, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero que ella siempre, bueno, pues todo lo que se le ofrecía como posibilidad lo aceptaba y con ello intentaba tirar adelante. Y algo grande de esto que comentas, María Ángeles, de Padre José Vicente, de hacer real lo posible, es Santa Teresa, el arte que tenía de contagiar también a los de su alrededor. Que a su alrededor, pues a lo mejor con menos inspiración, con menos motivación, pues veían una especie como Sancho Panza con Don Quijote, que decían, pero ¿cómo puede ser? Pero esto es imposible, Madre Teresa, pero ¿cómo vamos a ir? Y bueno, y ahí va el padre Julián de Ávila, y ahí va sus primeras colaboradoras, en fin, cómo era capaz de contagiar. Sí, la hermana que iba y el padre Julián de Ávila estaban convencidos de que allí no se podía hacer nada. Era el horror, pero ¿cómo puede, madre? ¿Pero cómo se le está ocurriendo que aquí podemos hacer algo? Y ella, que ya tenía idea de, bueno, vamos a ver qué frailes son los que van a llevar adelante esta nueva fundación, ¿no? Ya tenía en la cabeza al padre Antonio y a ese jovencito Juan de Santo Matías, ¿no? Los tenía ya como posibles candidatos. Ella decía, y lo hemos visto, ¿no? Reflexionaba, creía que el padre Juan de Santo Matías pues no le iba a importar el estado en el que estaba, iba a luchar, iba a trabajar para levantarlo. Alguna duda tenía con el padre Antonio.
de si podría aguantar, porque recordemos que él era el prior, ¿no? Era de más edad. Y por lo tanto él era prior en Medina del Campo, y decía, bueno, ¿cómo un padre de esta naturaleza va a querer ir a un sitio que está por el suelo de esta manera? Y como vemos, ¿no? Es decir, el padre Antonio enseguida ayudó, se acopló, trabajó y tiraron adelante con esto, ¿no? Y bueno, pues tenemos a nuestra santa en este momento que ya pasa de este pueblecito y va camino de Valladolid. Sí. Según nos cuenta el padre Fren, en el libro Vida y Obra de Santa Teresa, pues en este momento la santa, que iba camino de Valladolid, ya iba diseñando su futuro monasterio. Ya tenía en la cabeza cómo iba a hacer en el portal, en el zaguán, la iglesia, la cocinilla, todas estas cosas. Como hemos dicho, pues la santa también era relación, como decimos, de recursos humanos, buscando gente, y redecoradora de interiores. Sí. o arquitecta de interiores, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer con estos lugares que me dejan para darle una vuelta y hacer allí las fundaciones, ¿no? Y no solamente decoradora de interiores, sino bueno, de reformar los interiores, porque vamos, estaban de pena la capacidad que también tenía de ver más allá de lo que los ojos veían. Uh-huh. En este momento, cuando ella terminó de camino de Valladolid, pues pasó por Medina del Campo y estuvo ahí pues unos días. Y nos cuentan que estando allí la santa en oración, pues fue el Señor en el que en una oración profunda dentro de su alma, pues el que la apresuró a ir a Valladolid, ¿no? Y que la dijo, bueno, pues hay que ir para adelante, porque además vio que el benefactor de esta fundación, que era don Bernardino de Mendoza, estaba muy enfermo. De manera que rápidamente envió a ir poco a poco preparando todo esto al padre Julián de Ávila a buscar la ayuda del obispo don Álvaro para pedir la licencia de Valladolid, que como sabemos, bueno, pues era don Álvaro de Mendoza, era el hermano de este benefactor, don Bernardino de Mendoza. Cuando llegó en la Santa a Medina del Campo en estos días, ya camino de Valladolid, ¿no? Justo en este momento, pues fue cuando es nuestro santo también, Juan de la Cruz, que entonces era Juan de Santo Matías, terminaba sus estudios en la Universidad de Salamanca, llegaba a Medina del Campo, que como sabemos era la casa también de sus padres y donde él estaba allí también como ya era fraile carmelita, en este caso carmelita sí. Calzado, y allí se encontró ya con la santa y empezó pues a tratar con ella, ir poco a poco planteando todo lo que iba a ser la fundación del primer convento, la primera fundación para frailes descalzos, ¿no? Y de aquí, bueno, pues fue con ella hasta Valladolid y allí fue el momento en el que Fray Juan pues tuvo, como si dijéramos, el noviciado. ¡Qué lujo! La santa le fue instruyendo. Novicio de Santa Teresa. Novicio de Santa Teresa. Santa Teresa tenía que ir instruyendo a este que era para ella el primer fraile, el fraile reformador, de todo lo que tenían que ir haciendo. O sea que este momento que estamos tratando, padre, es muy importante. No solo porque es una fundación teresiana y porque los lugares que recorre son muy especiales para muchos, sino porque se está aquí fraguando la reforma. Son los cimientos. Los cimientos de la rama masculina de la Orden del Carmelo Descalzo, ¿no? Justo en estos momentos. Y bueno, pues también en este momento también envió al padre Juan de Santo Matías a Ávila, en un momento, para que se trajera a las monjas de San José y a las monjas de la Encarnación para la fundación de Valladolid. Como sabemos, algo que ella siempre hacía, ¿no? Por una parte, ya monjas de la Reforma, pero por otra parte, todas estas monjas de la Encarnación que, bueno, fueron realmente piedras angulares en la Reforma. Se calcula que fueron más de 40 monjas que salieron de la Encarnación para hacer realidad las fundaciones de Santa Teresa. Así que aquí hubo un buen semillero de esas fundaciones. Sí, por ejemplo, tenemos recogido que las monjas de San José que fueron para esta fundación, María de la Cruz, que es una de las más primitivas,
Juliana de la Magdalena Gutiérrez, que también provenía de la Encarnación, aunque ya estaba en San José, María de la Visitación Vela, que también era desde la Encarnación. Y todas ellas, junto a Antonia del Espíritu Santo, Isabel de la Cruz Arias y Ana de San José Henao, que era una novicia de Medina del Campo, pues todas estas empezaron a organizar todas sus cosas para poder ir hasta Valladolid, a la fundación. Con ellas también iba otra postulante, que es Francisca de Villalpando. Y bueno, pues vamos simplemente ya, Padre, a dar una pequeña escena que a mí me ha parecido muy entrañable. Imaginémonos que iban camino de Ávila y luego desde Ávila hasta Valladolid, pues San Juan con las monjas, viajando por estos caminos de Castilla, y todos hablando, todos rezando, todos orando, ¿no? Nos imaginamos un camino muy especial, ¿no? Una imagen de este momento que yo creo que puede quedar en el corazón y en la oración de muchos de nuestros oyentes, ¿no? Este jovencísimo Juan de Santo Matías, ¿no? Juan de la Cruz, con este grupo de monjas valientes de San José de la Encarnación que iban a ayudar, ¿no? Camino de la fundación de Valladolid. Pues nos quedamos, María Ángeles, con esta imagen, y dado que esta es nuestra espadaña previa a la Semana Santa, pues le podíamos dejar un mensaje a nuestros oyentes en torno a estos días santos que ya golpean las puertas de nuestras almas. Sí, en esta Cuaresma que ha sido pues como estos viajes, ¿no? Que la Santa y todos sus hijos e hijas llevaban por la tierra, como hemos dicho, con determinada determinación, sin mirar nunca o reparar en las debilidades físicas o me imagino que también muchas veces de ánimo que podían tener, y tirando adelante, ¿no? Pues con esa visión en nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese Señor que se le aparecía siempre a Teresa en el alma, ¿no? Ese Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Que la impulsaba a seguir adelante. Muy bien, María Ángeles, pues una santa Semana Santa, y nos reencontramos después de los días santos. Y seguiremos con la Fundación de Valladolid, la primera fundación que fue en Río Olmos, y vamos a ver todas las peripecias que tuvieron estas pobres monjas que terminaron enfermas, muchas de ellas, en fin, las aventuras de nuestra santa recogidas en el libro de las fundaciones, pues no paran, Padre. Muy bien, pues hasta después de Semana Santa, María Ángeles. Pues aprovechar a leer estos días las obras de la santa. Pues vamos poniendo punto y final a la espadaña del día de hoy. De mi parte, comentarles que la espadaña no habrá, como hemos dicho, ni el viernes próximo, ni tampoco el Viernes Santo, pero de alguna manera sí estaré en las antenas de Radio María porque pues me pidieron los ejercicios espirituales de lunes de Pasión a domingo de Ramos, así que pues ahí estaremos a las 11 de la noche en otro horario todos los días en esos ejercicios espirituales. Y de mi parte pues estoy yendo a Tierra Santa para hacer el camino de Jesús con unos cuantos peregrinos, 35, en ese cometido de caminar de Nazaret hacia Jerusalén. Les deseamos unos días de la Semana Santa pues llenos de lo que supone el amor de Jesucristo que da la vida por nosotros. Desde aquí les animamos a que participen de todos los oficios que se vienen a ofrecer en las parroquias, en las iglesias. Si no pudieran, pues Radio María en este sentido ofrece esa posibilidad para quien se ve impedido, pero vamos, que no se pierdan el poder entrar en ese amor con que Dios nos amó y que dio la vida por nosotros. Desde la espadaña les deseamos unos días muy santos de la Semana Santa y hasta el tiempo de Pascua en que nos reencontraremos. Hasta entonces, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.